Hola, soy de Lara, y durante la mayor parte de mi vida, mi familia me trató como a un fantasma en su propia mesa. Sin importar lo que lograra, nunca fue suficiente para ganarme un asiento que importara. En la fiesta de compromiso de mi hermana, me sentaron de nuevo junto al baño. Pero entonces su prometido sacó su teléfono, buscó mi nombre en Google, y todo se desmoronó. ¿Qué pasa cuando la familia que te silenció se ve obligada a escuchar tu verdad públicamente? ¿Y qué pasa si todavía fingen que nunca lo supieron? El patio trasero parecía sacado directamente de una revista. Cada mantel estaba perfectamente planchado. Las velas parpadeaban en pequeños frascos de vidrio. Y las flores, rosas blancas y gipsofila, estaban arregladas como si tuvieran un público que impresionar. Salí al patio, mis tacones golpeando suavemente el concreto, mis ojos recorriendo la escena. Esta era la gran noche de Vera, después de todo. Su fiesta de compromiso con Alaric, por supuesto, era perfecta. Ella nunca aceptaría nada menos. Un camarero sonrió y señaló el plano de las mesas. Encontré mi nombre escrito pulcramente con tinta dorada. Mesa 9. Seguí el sinuoso camino alrededor de las mesas centrales, pasando las que tenían tarjetas con los nombres de mamá y papá, los Clark, las damas de honor de Vera, y allí, escondida justo al lado del baño, cerca de una estación de servicio, estaba la mía. Mesa 9, 2 sillas plegables, un centro de mesa marchito por el sol y una vista directa al área de mina de Sintom. Preparación del catering. Respiré hondo y sonreí como si no importara, porque no era nada nuevo. Lenora, mi madre, había levantado la vista brevemente cuando llegué, saludando con la mano distraídamente antes de volver a centrar su atención en Vera. Estaba siendo el centro de atención con sus amigas, sus risas agudas y precisas como todo lo demás que ella organizaba. Me senté y me arreglé el vestido, fingiendo que el olor a antiséptico que venía del baño no me molestaba. Alguien pasó detrás de mí y dijo, «Oh, estos deben ser los asientos de sobra». Fingí no oírlo. Al otro lado del patio, Vera resplandecía de esa manera que siempre lo hacía cuando todos la miraban. El centro de atención, la hija perfecta, su cabello rizado lo justo para parecer natural, su vestido planchado lo justo para parecer casual. Cada movimiento que hacía parecía coreografiado para la admiración, y era buena en ello. Tenía que reconocérselo. Una mujer con una blusa lavanda se sentó a mi lado, sonriendo, cortésmente. «Debes de ser la hermana de Vera». «Lo soy», dije, ofreciendo una sonrisa. «Oh, ¿y a qué te dedicas?» Su tono era amable, curioso. Antes de que pudiera hablar, la voz de Vera interrumpió. «Ella gestiona correos y esas cosas», gritó desde el otro lado del patio con un brillo en los ojos. «Cosas de administración. Siempre ha sido genial organizando carpetas». Una risa ligera y despectiva se extendió por las mesas cercanas. Apreté los dientes detrás de una sonrisa, asintiendo. La mujer me miró con demasiada compasión. «Ese también es un trabajo importante», ofreció. Quería decir, dirijo una firma con activos que podrían comprar todo este vecindario, pero no lo hice porque la verdad no era bienvenida aquí. Solo la versión de Vera. Cuando sirvieron el vino, bebí lentamente. Había aprendido hace mucho tiempo que replicar en momentos como este no te ganaba el respeto, te ganaba el exilio. Así que me quedé callada. Siempre lo había hecho. Ese fue el papel que me asignaron, desde el principio. La más callada, la razonable, la que no incomodaba. Observé a Alaric desde lejos, de pie cerca de la chimenea con el padre de Vera y algunos de sus colegas. No se reía, escaneaba a la multitud lentamente, sus ojos deteniéndose un instante más en mí. No dijo nada, pero lo vi. Ese ligero entrecerrar de ojos, esa pequeña arruga entre sus cejas. Se dio cuenta. Al menos alguien lo hizo. «Qué gesto tan dulce venir hasta aquí», susurró una tía, inclinándose mientras pasaba a mi lado. «De vuelta del buffet, especialmente cuando no es realmente tu círculo». Asentí y seguí sonriendo. Más tarde, cuando me ofrecía ayudar a recoger algunos platos, Vera me apartó con un gesto como si la estuviera avergonzando. «No es necesario», dijo, mirando hacia los invitados. «No eres parte del personal».
Así que volví a sentarme en la mesa 9, sola de nuevo. Y fue entonces cuando sucedió. Algo cambió. No en el aire, no en la gente, sino dentro de mí. Lo sentí como un hilo tensándose en mi pecho. La forma en que Alaric me miró, la forma en que Vera volvía a su modo de actuación, tan pronto como los ojos estaban sobre ella, la forma en que nadie, ni una sola persona, cuestionó por qué estaba sentada cerca de un baño, mientras la compañera de universidad de Vera tenía un asiento junto a la madre de la novia. No era nuevo, pero ya no era invisible. Tomé mi copa y miré al otro lado de la mesa, dejando que el murmullo de la fiesta se atenuara a mi alrededor. Algo en mí no estaba dispuesto a tragarlo esta vez. No sabía exactamente qué iba a pasar a continuación, pero sabía que se acercaba. El micrófono emitió un suave zumbido cuando Vera subió al podio, y la multitud se inclinó con las copas de vino en alto y la anticipación pintada en sus rostros. Permanecí sentada en la mesa 9, mis dedos rozando el mantel mientras la observaba. Lenora se secó la esquina del ojo con un pañuelo que probablemente había rociado con su agua de rosas favorita. Alaric sonrió, de pie a un lado, con las manos cortésmente cruzadas, el orgullo cosido en cada línea de su mandíbula. No esperaba ser reconocida. No realmente, pero una pequeña parte de mí, ingenua, obstinada, todavía escuchaba con atención. Esta noche no habría sido posible sin el increíble apoyo de nuestros padres, comenzó Vera, su voz sonando como si hubiera ensayado cada vocal. Lenora y Calvin, su generosidad hizo que toda esta velada cobrara vida. Los aplausos llegaron rápido. Los flashes de las cámaras destellaron. Alguien silbó, parpadeé. Fue sutil, limpio, una omisión bien practicada. Ni una palabra sobre la factura que pagué, el presupuesto de los arreglos florales que aprobé, el depósito del alquiler que se cargó en mi cuenta bancaria antes que en la suya. Nada sobre la llamada silenciosa de hace 2 meses cuando susurró: «Solo necesito un poco de ayuda, pero mantengámoslo entre nosotras. Mamá ya está haciendo mucho». La vi dar las gracias como una mujer que realmente creía que lo había hecho todo sola, o peor, que creía que nadie se atrevería a desafiar su versión de la verdad. Alaric me miró brevemente, su sonrisa titubeando. Hubo una pausa en su ceño, apenas perceptible, pero la vi. Ignoré el resto del discurso. El aire de la noche se volvió más pesado, como si absorbiera el peso de mi silencio. A mi alrededor, los invitados se reían de los chistes de Vera y chocaban las copas cuando ella brindaba por su futuro. Me senté quieta, con los pies cruzados a la altura de los tobillos, las manos pulcramente dobladas en mi regazo, recordando. Recordé la vez que organizó un baby shower y me pidió que creara las invitaciones, diseñara el logo, y luego les dijo a todos que lo había hecho su asistente. Recordé cuando la ayudé a conseguir su primer cliente de consultoría rehaciendo su presentación, y me presentó en un brunch como mi hermanita que ama las hojas de cálculo. Pero esto era diferente. Esto era un escenario, un micrófono, una audiencia y una elección. Podría haber dicho una frase, incluso un vago. Y a aquellos que ayudaron de manera silenciosa, gracias. Pero no lo hizo, no porque lo olvidara, sino porque no era conveniente. Los aplausos me trajeron de vuelta. Aplaudí ligeramente, de forma mecánica. Vera inclinó la cabeza como si estuviera recibiendo un premio. Luego bajó, abriéndose paso de nuevo hacia su círculo de admiradores. Alaric caminó hacia ella lentamente, la arruga en su ceño todavía allí. Lenora se inclinó para susurrarle algo a una mujer con un vestido de encaje azul marino, sus ojos moviéndose nerviosamente. La noche cambió de nuevo, de calidez a algo más rígido. Me levanté, alisándome el vestido. La gente se movía, yendo de una mesa a otra. Alguien dijo: «Ella siempre da los mejores discursos». Otro murmuró: «No sabía que ella organizó todo sola». Un invitado cerca de la barra me miró y dijo con una sonrisa: «Qué bien que viniste. Debe ser difícil con tu horario, ¿verdad?». Asentí cortésmente, guardando el comentario. Entonces vi a Alaric observándome de nuevo, no mirando fijamente, solo registrando. Mientras recogía mi plato,
Se paró a mi lado y habló lo suficientemente bajo para que solo yo pudiera oír. «Trabajas en inversiones, ¿verdad?» La pregunta parecía casual, pero el momento no lo era. «Sí», dije simplemente. Él asintió una vez. «¿Finanzas?» «Sí. Capital de riesgo». Él hizo una pausa. Esa pequeña arruga de nuevo. Dijo sacando su teléfono lentamente. «¿Cuál es el nombre de tu firma?» Se lo dije. Sus pulgares se movieron rápidamente. El brillo de la pantalla iluminó su rostro. No dijo una palabra. Solo miró su pantalla como si acabara de descubrir una mentira. Alaric no habló. Simplemente extendió su teléfono, sus ojos moviéndose de la pantalla a mí, y de vuelta. Supe lo que estaba mirando antes de verlo. El titular estaba justo encima de mi foto. Fundadoras menores de 40 a seguir. No me inmuté. «Sí», dije en voz baja. «Esa soy yo». Él frunció el ceño. «¿Por qué?» «¿Por qué nadie mencionó esto?» Antes de que pudiera responder, vi a Vera caminando hacia nosotros. Su paso demasiado medido. Su sonrisa demasiado amplia. Vio la pantalla y se detuvo en seco. Su rostro no se descompuso. Se transformó. No pánico, solo recalibración. Una actriz que pierde su pie y tiene que improvisar. Se rió un poco demasiado fuerte. «Oh, eso es antiguo. Solo una lista tonta». Lo descartó con un gesto de la mano como una servilleta atrapada en el viento. Pero Alaric no sonreía. Antes de que el silencio pudiera extenderse, Lenora aplaudió. «Todos, vamos a rellenar nuestras copas. El postre está casi listo». La gente se movió como si se les hubiera dado una orden, agradecidos por una señal para romper el contacto visual. Permanecí quieta. Entonces, algo dentro de mí se quebró. No violentamente, no con ruido, sino con claridad. Tenía 8 años cuando gané la cinta azul. Fue por una pintura de una niña montando en bicicleta durante una tormenta. Había trabajado en ella durante días, escondida en el sótano con mis crayones y un juego de acuarelas a medio usar. Mi profesor de arte me dijo que era emocionalmente avanzado. No supe lo que eso significaba entonces. Solo sabía que me hacía sentir orgullosa. La llevé a casa, rebosante de alegría. Mamá estaba en la cocina hablando del uniforme de porrista de Vera que acababa de llegar. Papá estaba en la mesa del comedor con un periódico. «¡Gané!», grité sosteniendo la pintura. Mamá echó un vistazo. «¡Qué bonito!». «Cariño, ¿ya colgaste tu uniforme, Vera? Tienes práctica el jueves, ¿recuerdas?». Dejé la pintura en la encimera. La encontré 3 semanas después, doblada por la mitad, metida entre viejos anuncios de supermercado y la tostadora. La cinta estaba arrugada. Esa fue la primera vez que me di cuenta de que olvidar puede ser una elección. De vuelta en la fiesta, Vera estaba rodeada de gente de nuevo, riendo, gesticulando, posando para selfies. Pero no era lo mismo. Algo había cambiado, no solo en la sala, sino en mí. No me olvidaron accidentalmente. No me pasaron por alto por distracción. Me borraron porque hacía sus roles más fáciles de mantener. Su versión de la familia, del éxito, de Vera. Mi sonrisa ya no era hueca, era precisa. Al volver a la mesa, pasé junto a 2 invitados que susurraban sobre un teléfono. Ella siempre ha estado un poco al margen, ¿verdad? Tipo de persona de fondo. No sabían que los oí. No los corregí. Simplemente pasé y sonreí. No amargada, sino medida. No estaba enojada con la narrativa. Simplemente estaba harta de dejar que se mantuviera. Desde el otro lado del patio, Vera me miró de nuevo. Su copa estaba levantada pero intacta. Su mandíbula estaba tensa. Mantuvo su expresión en su lugar como si fuera parte de su atuendo. Lenora se inclinó hacia un primo, hablando rápido, lanzando miradas hacia mí como si pudiera estallar. Alaric no se había movido. Todavía sostenía el teléfono, con el pulgar congelado a mitad de desplazamiento. La música seguía, sonando. La gente bailaba. Pero yo estaba de pie en medio de todo como alguien que acababa de recordar que tenía voz. Pasaron sus vidas mirándome sin verme. Esta noche iban a verme. La música se había suavizado hasta convertirse en un murmullo bajo, mezclándose con el zumbido de la conversación distante y el tintineo ocasional de los vasos. Estaba en la estación de bebidas, con los dedos enroscados alrededor de un vaso de agua con gas.
cuando la tía Carol apareció a mi lado. Su perfume lo suficientemente fuerte como para espantar las burbujas del vaso. Se inclinó, con los ojos sonrientes, pero la voz afilada por algo completamente diferente. No arruinemos la gran noche de tu hermana, querida. No es el lugar. Sonaba gentil, casi amable, pero no era una sugerencia. Era una orden envuelta en terciopelo. Asentí lentamente, volviendo mi atención al vaso, como si eso pudiera calmar el escozor. Detrás de mí, la fiesta continuaba. Grupos de invitados riendo demasiado fuerte. Pequeños grupos de personas intercambiando naderías educadas. Desde el otro lado del jardín, sentí la mirada de Vera atravesar las luces suaves como un láser. No sonreía esta vez, no como lo había hecho antes. Vi a Lenora apartándola cerca de las hortensias, con los labios apretados, susurrando de esa manera que hacen las madres cuando creen que son las únicas que mantienen la estructura unida. Sus ojos se dirigieron hacia mí solo una vez, rápido, cortante, como si yo fuera una grieta en el suelo que esperaba que nadie pisara. Alaric estaba cerca, con los brazos cruzados, la mirada cambiando entre nosotras tres. No podía leer su rostro todavía, pero sentí un cálculo gestándose detrás de su silencio. La amargura en la voz de la tía Carol resonó con algo más, un recuerdo que no había tocado en años. En la fiesta de graduación de secundaria de Vera, cuando usé un simple vestido azul, nada extravagante, nada llamativo. Aún así, mamá me había apartado. Cariño, había dicho en su tono más azucarado. No querrás robar la atención hoy. Tal vez deberías dejarte la chaqueta puesta, solo para no distraer la atención de Vera. Yo había sonreído y asentido, porque ¿qué más puedes hacer cuando las personas destinadas a protegerte también son las que te dicen que desaparezcas? Esta noche, podía saborear ese mismo tono almibarado en cada palabra que se susurraba a mi alrededor. Vera se acercó poco después, con una bebida en la mano, su sonrisa apenas manteniendo la forma. «Hola», dijo, solo comprobando. «¿Todo bien?» Estas fiestas pueden ser abrumadoras a veces, especialmente para la gente que no está acostumbrada a ellas. La miré y no dije nada. Ella cambió su peso. Se rió más suavemente esta vez. Ya sabes cómo se pone mamá cuando las cosas se sienten desequilibradas. Ahí estaba de nuevo. Esa condescendencia practicada escondida bajo la preocupación. Una frase cuidadosamente arreglada como rosas para ocultar las espinas. Tomé un sorbo de mi bebida. Dejé que el silencio se alargara. «He estado equilibrada toda mi vida, Vera», dije con calma. «Silenciosa, convenientemente. Tal vez es hora de que las cosas se pongan un poco ruidosas». Ella parpadeó solo una vez. Su sonrisa se congeló en su lugar como si esperara una nueva señal que no llegaba. Abrió la boca para responder, pero las palabras murieron en algún lugar de su garganta. Alaric estaba mirando ahora, y él tampoco sonreía. No esperé su respuesta. Me di la vuelta y me alejé, con pasos firmes a través de la multitud que de repente ya no parecía tan interesada en ella. No grité, no monté una escena, pero cada movimiento que hice esta noche se había vuelto más ruidoso que cualquier discusión, y algo en lo profundo de mi pecho me decía que esta tensión no había terminado, solo estaba empezando a hervir. El correo electrónico nunca debió ser impreso, pero esa noche lo fue. Había entrado a por algo tan simple como un bolso de mano que había dejado cerca de la cocina. Algo ordinario, algo que no debería haber cambiado nada. Pero en el momento en que entré en ese pasillo trasero, más allá del parloteo, la música suave y el olor a pasteles calientes, noté el zumbido de la impresora portátil todavía en funcionamiento. Había una sola hoja de papel en la bandeja. Casi no miré, casi me alejé. Pero la curiosidad es un hábito construido a base de años de exclusión. La recogí, esperando ver la factura de un proveedor o una actualización de mesa de última hora. En cambio, la segunda línea me llamó la atención. «Por favor, mantén a mi hermana alejada del micrófono», decía. «Tiene una tendencia a hacer que las cosas giren en torno a ella. Y sinceramente, sus elecciones de vestuario siempre son una distracción». El correo era de Vera, enviado a su organizadora de eventos, reenviado al equipo de catering
y ahora impreso accidentalmente como una confesión dejada en el banco equivocado de la iglesia. Lo leí una y otra vez. Mi nombre, sus palabras. Lo doblé una vez, pulcramente, y lo metí en mi bolso. Cuando la encontré cerca del sendero del jardín, Vera se estaba ajustando el escote y preparándose para volver a unirse a la multitud. No me vio hasta que estuve casi a su lado. Le tendí la hoja con una mano tranquila. Esto se imprimió accidentalmente. Se quedó helada. Sus ojos bajaron al papel. Lo leyó en un parpadeo y luego de nuevo, más lentamente. Sus dedos se curvaron ligeramente, apretando su copa de champán. Eso fue... Quiero decir, ese borrador no estaba destinado a ser visto, dijo rápidamente. No es lo que quise decir. La interrumpí con mi voz plana y directa. No, creo que es exactamente lo que quisiste decir. Abrió la boca, la cerró y luego lo intentó de nuevo. Estás exagerando. Era una frase que había oído antes. Era prácticamente el reflejo favorito de Vera. Unos pasos se acercaron. La voz de Lenora siguió. ¿Pasa algo? Nos miró a ambas, sus ojos posándose en el papel que ahora estaba en la mano de Vera. Lo tomó con delicadeza, leyó las líneas y sus labios. Se apretaron. Esto es claramente un malentendido, dijo después de una pausa. Todo el mundo está bajo presión. Ya sabes cómo son estas cosas. No, dije, manteniéndome firme. Esto no es estrés. Esto es un patrón y no va a seguir ocurriendo. Vera intentó intervenir, su tono ya subiendo en protesta. Levanté la mano ligeramente. Se detuvo. Por una vez. No seré el chiste en una sala que ayudé a pagar, dije claramente. Vera se mofó, su voz cortante. Siempre eres tan dramática. No, respondí. Solo soy exacta, y no estás acostumbrada a que nadie te vea con claridad. El pasillo se había quedado en silencio. La expresión de Lenora oscilaba entre el control y el miedo. Doblé el papel de nuevo y se lo entregué a Vera. Sus manos temblaron ligeramente al tomarlo. Sin otra palabra, me di la vuelta y volví a la fiesta. Algunas cabezas se giraron. Una prima inclinó la cabeza, leyendo algo no dicho en mi rostro. Alaric levantó la vista de su bebida, frunciendo el ceño. No le dije nada a nadie. No tenía por qué. La historia estaba empezando a contarse sola. Si Vera quería una guerra de percepciones, acababa de perder la primera batalla. Para cuando volví al jardín, todo parecía igual que antes. Mesas iluminadas con guirnaldas de luces, copas llenas, risas circulando como perfume en la brisa. Pero algo era diferente. Lo sentí en la forma en que la gente me miraba de reojo y rápidamente bajaba la vista. En la forma en que la voz de Vera subía un poco demasiado, como si estuviera tratando de reclamar un escenario que se había desplazado silenciosamente. No necesitaba un foco. Nunca lo necesité. Alaric se me acercó cerca del borde del jardín. No me saludó ni me ofreció una bebida. Simplemente extendió su teléfono. En la pantalla, una foto de rostro familiar me devolvía la mirada. Mi retrato profesional. Justo encima, el titular decía: «Conoce a las mujeres que están cambiando el capital de riesgo antes de los 40. ¿Tu empresa? ¿Esto es tuyo?», preguntó. Su voz baja. Asentí. No dijo nada más. Pero la arruga en su frente se profundizó. Me dio el tipo de asentimiento que significaba más que las palabras. Un reconocimiento, una revelación. Cerca, un par de invitados agrupados cerca de la hoguera estaban acurrucados sobre sus propias pantallas. Uno le dio un codazo al otro, susurrando: «¿Está en Forbes? ¿Lo sabías?». «No», respondió el otro. «¿Por qué no dijeron nada?». Las ondas habían comenzado. Vera se dio cuenta. La vi reír demasiado fuerte ante un chiste que alguien no había terminado. Su sonrisa temblaba en los bordes. Se tocó el pelo 3 veces en el mismo minuto, un tic que siempre tenía cuando sentía que perdía el control. No me moví. No hablé. Alguien preguntó: «¿No es esa la hermana pequeña de Vera?». Una prima se inclinó hacia ella. «¿Por qué nunca mencionaste que tu hermana estaba en Forbes?». La boca de Vera se torció. A ella no le gusta la atención. Di un paso adelante, con la voz tranquila y firme. «Me gusta la verdad». Nuestras miradas se encontraron. Ella apartó la vista primero. Alaric estaba cerca, con los brazos cruzados. «Lo sabías, ¿verdad?».
Le preguntó con tono uniforme. Vera se movió. No era relevante. No era conveniente, corrigió Alaric. No había ira en su voz, solo precisión. Fue el tipo de respuesta que no necesita volumen para doler. Los invitados cercanos se habían quedado en silencio. No necesitaban el contexto completo. Sabían lo suficiente. Escaneé los rostros a mi alrededor. Algunos confundidos, algunos intrigados, unos pocos simplemente incómodos. Lenora se quedó en la esquina, con los labios tan apretados que parecían blancos. Pero no sentí rabia, no sentí vindicación. Lo que sentí fue algo más silencioso y pesado. No necesitaba hablar de nuevo. Los hechos hablaban por mí. Los susurros eran más fuertes de lo que cualquier micrófono podría haber sido. La gente buscaría en Google. Harían preguntas. Encontrarían respuestas. Y descubrirían la verdad que siempre había estado allí. Vera había creado una narrativa con ella misma en el centro. Se suponía que yo solo debía orbitar en silencio, aportando dinero cuando fuera necesario, encogiéndome cuando se me pidiera. Pero ahora el centro se estaba desplazando. Me alejé, tranquila, deliberada. Esto no era venganza, era reconocimiento. Ignoraron a la mujer detrás de la cortina. Ahora la cortina había desaparecido. El aire exterior había cambiado. Lo que una vez fue una celebración, ahora chisporroteaba con algo más. Incertidumbre, tal vez, o el instinto colectivo de que una tormenta ya había pasado, pero otra esperaba para desatarse. Me moví lentamente entre la multitud, sin prisa. Los ojos me seguían. Los teléfonos vibraban en las manos. Podía ver la onda de conciencia pasar de persona a persona, como el viento a través del trigo. Mi nombre, una vez susurrado con desdén, ahora se murmuraba con preguntas, con curiosidad. Algunos parecían culpables, la mayoría intrigados. Cerca de la barra, una dama de 1906. Honor con un vestido de satén sin espalda levantó la voz lo suficiente como para ser escuchada. Algunas personas simplemente no soportan no ser el centro de atención, ¿eh? Hubo una risa, corta y aguda. Me detuve. Me di la vuelta. Algunas personas confunden ser visto con ser egocéntrico, respondí, con voz uniforme. Ella no respondió, pero el grupo se calló. Fue entonces cuando Vera se abrió paso entre los invitados, como si hubiera estado esperando tras bastidores su señal. «Arruinaste mi noche», espetó, con el rostro sonrojado. «Todo estaba bien hasta que lo hiciste sobre ti». «No», dije simplemente. «Todo estaba bien hasta que tu versión de la verdad no pudo soportar el peso de una búsqueda en Google». Abrió la boca, la ira subiendo rápidamente, pero Alaric se interpuso entre nosotras. «Creo que deberías parar», le dijo a ella, tranquilo, frío. Y entonces, desde el otro lado del jardín, una voz habló, mayor, segura, sorprendida. «Espera un momento», dijo la mujer, señalando, suavemente con una servilleta de cóctel. «¿No eres tú la donante que financió nuestro fondo para mujeres la primavera pasada? Pediste permanecer en el anonimato». Todas las cabezas se giraron, incluida la de Vera. Asentí una vez. Sí. Un silencio cayó, espeso y abrupto. El rostro de Vera perdió todo el color. Los aplausos que una vez habían seguido cada una de sus palabras, ahora no estaban en ninguna parte. En su lugar, había un desmoronamiento silencioso. La gente viendo más allá de la superficie, recordando lo que habían oído, lo que habían creído, lo que se les había dicho que ignoraran. Querías el control. Le dije directamente a ella. Querías crear una versión de mí que te hiciera sentir más cómoda, más fácil de tener al lado. No querías compartir el escenario, así que me editaste. Ella no dijo nada. Me volví hacia la multitud, encontrando sus miradas sin miedo. No vine aquí para ser celebrada, pero he terminado de ser borrada. Alguien asintió. Otro murmuró algo a un amigo. Una invitada, la antigua compañera de universidad de Vera, parecía francamente avergonzada. Vera se quedó inmóvil. Incluso Lenora no intervino esta vez. Se quedó junto a una mesa, agarrando el respaldo de una silla como si no pudiera decidir si sentarse o derrumbarse. La música se había detenido. Nadie se había dado cuenta de cuándo. Miré a la sala.
una extraña calma arraigándose dentro de mí. Esta no es mi venganza, dije casi para mí misma. Es solo mi realidad, finalmente permitida. Nadie se atrevió a hablar. Querían silencio. Lo que obtuvieron fue la prueba. Di un paso adelante lentamente, el bajo de mi vestido rozando la hierba que había sido pisoteada por horas de felicitaciones regadas con champán. Esta vez, nadie aplaudió. Nadie brindó. Nadie se atrevió a detenerme. Los ojos me siguieron. Los hombros se movieron. Las conversaciones murieron a mitad de frase. Llegué a la mesa principal, me detuve y abrí mi bolso. Dentro, 2 sobres. Uno de color crema, sellado con un sello de cera. El otro, mi diseño original, el que Vera reemplazó sin explicación. Sostuve el primer sobre en alto, no como un arma, sino como un recibo final. Esto, dije en voz baja pero clara, es el contrato que pagó por esta noche. Lo dejé delante de Vera y Lenora. La cera se rompió suavemente mientras lo abría. Dejé que los papeles se desplegaran con delicadeza, como si les diera tiempo a considerar cada palabra que habían ignorado. Mi nombre estaba allí, escrito claramente. Mi firma al final, la cantidad en dólares rodeada. La fecha, 3 semanas antes de que Vera siquiera confirmara el lugar. Una ola de incomodidad recorrió la mesa. Nadie dijo una palabra. Luego saqué el segundo sobre. Esta, continué, era la invitación original. La puse junto al contrato. El diseño era inconfundiblemente mío, simple, elegante, audaz. Debajo de los nombres de Vera y Alaric, allí estaba, organizado por Delara Thompson. Se suponía que yo debía ser parte de esto, dije, con voz firme. Me hiciste invisible de nuevo. No necesité levantar la voz. El silencio ya había hecho la amplificación por mí. El contraste entre las mentiras y la prueba yacía sobre el lino y el cristal como una prueba en un tribunal. Esto no era ira, era evidencia. Alguien en la parte de atrás susurró. Ella pagó por todo. Otro invitado inclinó su teléfono para mostrarle a un vecino mi artículo de Forbes. Las pantallas brillaban. La verdad viajaba. Alaric estaba sentado en la mesa ahora, con los codos sobre las rodillas, las manos entrelazadas. Me miró, no con sorpresa. Ya había visto la verdad, pero con algo más. Tal vez arrepentimiento, tal vez disculpa. Asintió una vez. La voz de Vera se quebró. Podrías habérselo dicho de Lara. Me volví hacia ella. Lo hice. Con cada acto silencioso que pretendiste no ver. Simplemente nunca escuchaste. Los labios de Lenora se movieron, pero no salió ningún sonido. Parpadeó lentamente, su mirada cambiando del sobre a su copa de vino. Esta vez no defendió a su hija. No se defendió a sí misma, y no necesité que lo hiciera. Di un paso atrás, no en retirada, sino en finalidad. Cada zancada hacia el borde del jardín se sentía como mudar una piel que no me di cuenta de que había estado usando toda mi vida. Una cosida por omisión, rematada en silencio, forrada de tolerancia. No necesitaba quedarme, no necesitaba que se disculparan. Por una vez, no me había presentado solo para ser vista. Me mantuve quieta, hablé, lo expuse todo, y ahora tendrían que sentarse en lo que me habían enterrado. La libertad nunca se sintió tan silenciosa y tan merecida. El paquete llegó un jueves, sin aviso, sin mensaje de texto, solo una caja de cartón en mi puerta, con la letra de mi padre en la etiqueta. Por un momento, la miré fijamente, sin saber si debía abrirla de inmediato o dejarla junto a la puerta como una pregunta que no estaba lista para responder. Dentro, entre papel de seda y una copia de mi primer libro, había una nota escrita con cuidadosas letras, mayúsculas. Mi padre nunca usó cursiva. Leí esto 2 veces. La primera vez para ver lo que habías escrito, la segunda para escucharte a ti. Me senté en mi sofá, con el libro en mi regazo, las palabras volviéndose borrosas bajo el peso de todo lo no dicho durante años. Hojeé las páginas. Había subrayado pasajes, doblado esquinas. A su manera, había prestado atención. Más tarde esa noche, lo llamé. Respondió al segundo timbre. «Hola, papá». «Hola, cariño». Hubo una pausa. Una de esas largas que se asientan entre personas que no saben muy bien por dónde empezar, pero saben que tienen que hacerlo.
Debería haberlo sabido, dijo en voz baja. Debería haber preguntado más, escuchado mejor. No lo sabías porque siempre mirabas en la dirección que ellos te señalaban, respondí. No me estaba escondiendo. Simplemente me cansé de gritar en el silencio. Soltó un suspiro. ¿Quieres intentarlo de nuevo? Quiero decir, empezar desde aquí. Creo que sí, dije. Y lo decía en serio. En los días siguientes, me envió un correo electrónico preguntando si estaría dispuesta a firmar algunos libros más. Sus compañeros de trabajo habían preguntado por mí. Aparentemente. No fue grandioso, no fue ostentoso, pero fue sincero, y eso lo hizo suficiente. De veras, no hubo nada. Ni una disculpa, ni un mensaje. Solo una foto etiquetada que apareció en línea una semana después. Ella sonriendo en una boutique en algún lugar, sosteniendo una copa de vino como si nada hubiera pasado. Todavía estaba curando su imagen. Ella siempre ha sido la narradora, pensé, mirando la pantalla. Pero ya no soy su telón de fondo. No sentí rencor. Ni siquiera sentí ira. Solo cansancio y una extraña libertad. Mi escritura también había cambiado. Cuando me senté de nuevo en mi escritorio, las palabras fluían con más facilidad, no como mecanismos de defensa o declaraciones, sino como verdades tranquilas. Mi editor llamó con noticias. Los pedidos anticipados del próximo libro eran más fuertes de lo esperado. Hubo una satisfacción silenciosa en eso. No vindicación, solo estabilidad. Ya no necesitaba demostrar nada. Simplemente escribía porque tenía algo que decir. Unos días después, empaqueté una copia de prueba del nuevo libro. No añadí ninguna nota. Solo firmé la página del título y lo sellé en un sobre acolchado. La dirección era familiar. La casa de Lenora. No esperaba una respuesta. Ese no era el punto. Esto no era una oferta de reconciliación ni una rama de olivo. Era una puerta dejada sin cerrar, no abierta de par en par. Una oportunidad para que ella me viera. No a través de la narrativa de Vera, no a través de recuerdos selectivos, sino en la página donde siempre había sido honesta. Si lo leía o no, eso era cosa suya. Mientras colocaba el sobre en el buzón de salida y salía, el aire de Seattle me recibió con ese frío de finales de otoño que siempre huele ligeramente a pino y a posibilidad. No revisé mi teléfono. No me pregunté quién hablaba de mí o qué quedaba aún en esa casa que dejé atrás esta vez. No necesitaba que nadie me viera. Ya me había visto a mí misma. Mirando hacia atrás, si hay una verdad que me mantuvo firme, es esta. El silencio puede mantener la paz, pero rara vez trae sanación. Durante demasiado tiempo, elegí el silencio para proteger la comodidad de los demás. Me dejé editar de momentos que ayudé a construir, de conversaciones que debería haber liderado y de una familia de la que siempre fui parte, incluso cuando se negaron a verlo. Pero quedarse quieto y alzar la voz no siempre significa gritar. A veces es exponer los hechos. Es honrar tu propia historia incluso cuando otros han intentado reescribirla. Es elegir vivir visiblemente no por reconocimiento, sino por integridad. Si alguna vez te has sentido ignorado, silenciado o forzado a las sombras por los más cercanos a ti, que sepas esto: no estás solo. Y no eres impotente. La verdad tiene una forma silenciosa de revelarse, y cuando lo hace, no necesita volumen, necesita coraje. Así que, déjame preguntarte, ¿alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia? ¿Qué hiciste cuando tu verdad fue desestimada? Me encantaría escuchar tu historia en los comentarios, ya seas de Texas, Michigan o cualquier otro lugar del mundo. Tu voz importa aquí. Si este video tocó tu corazón, deja un 1 en los comentarios o dime desde dónde estás viendo. Si no conectaste con él, déjame saber por qué. Tengamos esa conversación. Y si quieres más historias como esta, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones, porque cada historia tiene un momento en el que todo cambia, y la tuya podría ser la siguiente.